salimos a las calles no como ha pretendido posesionar el gobierno y las diferentes autoridades, por violentos, por terrorismo, por incluso acusando que ha habido financiamiento del narcotráfico. Hemos salido, el movimiento indígena y los sectores populares, porque hay una condición de vida muy deteriorada en nuestros territorios. En esas condiciones económicas que prácticamente no alcanzan las condiciones de vida diaria, encima de eso, para los pueblos indígenas, como la Amazonía y en la sierra, sobre todo en el proceso minero-petrolero, encima de eso, en esos territorios han venido a imponer procesos de explotación minero-petrolero. Por lo tanto, hay un proceso de indignación, hay un proceso de rechazo, un proceso, en este caso, que sentimos agredidos nuestros derechos. Por ello, el movimiento indígena y los diferentes sectores populares hemos salido, porque hay un proceso de la justicia, en este caso en proceso social, digamos, ¿no? Y que no se ha corregido por ninguna de las condiciones de dirección de ningún gobierno de turno. El problema de la pobreza, el problema de la injusticia, el problema que acaban con nuestros territorios contaminando con el petróleo. En muchas veces no han dejado ni siquiera condiciones de participación en estos procesos. La minería está acabando, en este caso, zonas de recarga hídrica. Ríos abajo estamos produciendo soberanía alimentaria. Y esto ha ido generando conflictos en los territorios. Y lógicamente es un primer elemento que está cargado ahí en los territorios, en los sectores populares, que no pueden acceder, por ejemplo, a una canasta básica. Todo está caro, todo está, en este caso, ha generado únicamente precios de especulación. ¿Quiénes se han beneficiado? Los grandes grupos económicos, los sectores industriales. Hemos salido también porque en este momento en el país hay mucha más fuerza de la delincuencia común y corriente o de la delincuencia organizada, del narcotráfico. Es mucho más fuerte que la institucionalidad, en este caso del Estado. No se puede acceder a la educación, no se puede acceder a los, en este caso, a los medicamentos. La clase pudiente de alguna manera puede pagar la clínica, puede pagar la educación privada, pueden incluso importar alimentos, pero nosotros los que estamos aquí sosteniendo la economía, la agricultura, entonces se nos hace muy difícil. Eso es un primer elemento en la cual nosotros hemos evaluado mucho más a detalle. Seguramente el día martes vamos a dar a conocer, en este caso, por la cual el movimiento indígena y los diferentes sectores populares, las diferentes organizaciones, hemos salido a la calle. Un segundo elemento que es muy importante analizar, pareciera que esto ya pasó, pero no, se ha vuelto a reencrudecer los procesos de racismo, de odio y de discriminación. Mientras hay una capa de la sociedad, está resuelto su vida diaria, está resuelto sus condiciones mínimas económicas, el movimiento indígena, en el porcentaje que nos han impuesto, en este caso, en ese proceso, pretenden mirarnos únicamente como un grupo minúsculo, como un grupo que hay que rechazar, un grupo a la cual hay que combatir. Hay un reencrudecimiento muy fuerte en el tema del racismo en todas las ciudades del Ecuador. Y en ese sentido queremos decir, hay una clase política y una clase económica, en este caso, que han instalado este odio al movimiento indígena. Por ejemplo, lo que se veía en Quito, ¿no? Se han autodenominado en Quito, y esto se extendió a nivel nacional, se han autodenominado ciudadanos de bien, quiteños de bien. Entonces, si los ciudadanos de bien, los quiteños de bien, en este caso, salen a marchas pacíficas, y en esas marchas pacíficas está profundamente el odio contra el indio, entonces, ¿qué podemos esperar del resto de la sociedad que no es de bien? Imagínense, hay cuando salen y dicen, indios hijos de puta fuera de Quito, y esto es replicado en las diferentes ciudades, y lo peor de todo, cuando instalaron, ¿no es cierto?, el estado de excepción a nivel nacional. Pero no, estos grupos tuvieron la cobertura, incluso el acompañamiento de la fuerza pública. El día viernes, en este caso de la semana intermedia de la movilización, cuando estaban bombardeando en la Casa de la Cultura, había la marcha en las Shiris que estaban celebrando, y en esa celebración llegó la policía, fue reconocida públicamente, celebrada conjuntamente con la Policía Nacional, la agresión, el bombardeo que dieron al movimiento indígena. Esas condiciones
ha dado y necesitamos realmente profundizar el debate a nivel social, a nivel político, a nivel de derechos, a nivel académico, que realmente este mal, este problema estructural que hemos vivido los pueblos indígenas, ahora tenemos que hacernos mucho más los esfuerzos para poder superar y generar condiciones para erradicar. Y un tercer elemento que hemos analizado, y ahí quiero reconocer, el movimiento indígena, en las peores condiciones que estemos, siempre va a haber la solidaridad, siempre va a haber la minga, siempre va a haber el sostenimiento colectivo. En ese sentido, creemos que en estos 18 días, si habían voces de pronto que ahí decían los dirigentes han vendido, los dirigentes de esto, pero sin embargo, al interior de las estructuras organizativas se mantuvo la unidad, se mantuvo las decisiones colectivas. Había momentos donde la información no llegaba a nuestras bases porque era realmente procesos muy masivos de participación en esta lucha. Nosotros dimos el tiempo para llegar de provincia en provincia. Sin embargo, había un malestar, pero ese malestar no permitió traspasar las condiciones y el límite de la fuerza estructural de las organizaciones. Este tercer elemento es muy importante, donde permite tener una conducción colectiva, permite tener una disciplina colectiva, permite tener sobre todo una visión colectiva de por qué salimos a luchar. Fuimos por los 10 puntos y efectivamente había un momento donde la gente, el pueblo estaba indignado y empezaron a decir fuera Lazo, fuera. Pero los dirigentes nos mantuvimos en esta línea capaz de que no se confunda los procesos, en este caso, la que está llevando el pueblo en las calles. Por lo tanto, resultado de estos tres escenarios, la fortaleza organizativa, una sociedad que ha profundizado el racismo, todo el proceso, en este caso, ¿no es cierto?, de la violencia que se vivieron. Ahora ha quedado un camino de 90 días. Aquí queremos pedir a nuestros compañeros autoridades de diferentes pueblos y nacionalidades. Necesitamos concretar las demandas que no salieron. Hay demandas que salieron en estos 18 días, concretos, con decretos salieron estas decisiones desde el gobierno nacional. Ahora, ¿qué necesitamos? Efectivizarla, como por ejemplo la derogatoria del decreto 95, la reforma del decreto 151. Sí, el decreto 151 es bastante parcial, pero necesitamos, compañeros en esta mesa, que se clarifiquen los temas que en adelante no queremos enfrentar, no queremos que nuestros territorios sean invadidos. Por eso hemos dicho, compañeros, desde la CONFENIAE, desde la ECUARUNARI, desde la CONAICE, sobre todos los que mantuvimos en pie de lucha en estos 18 días, tenemos que garantizar el proceso de participación y definir los contenidos que están decididos ya en nuestros territorios, definir y llevar a concretar en las mesas técnicas en estos 90 días. No queremos que pase ahí de pronto las mesas que eternamente van a discutir, sino en este tiempo. Eso sería como un nivel de evaluación en primera instancia, teniendo muchos detalles más en adelante que contar, incluido el juicio que me llevaron a mi persona. Yo de verdad he preferido tener de manera clara cuáles son las demandas del movimiento indígena y que de pronto no pongan como una cuestión mayor o una cuestión en primera instancia, la detención mía, el intento de asesinato, todas estas cuestiones que hasta el día de hoy nosotros estamos sufriendo. Por lo tanto, pido a nuestras autoridades de base, a nuestros compañeros dirigentes, a cuidarnos colectivamente y a mantener firmes en las decisiones con las que hemos ido tomando desde las bases. Leonidas, en uno de los terceros puntos que señalabas tenía que ver con cómo la ciudadanía de Quito apoyó a la movilización. Son 18 días y lamentablemente hemos visto en las últimas horas nuevamente declaraciones injuriosas del presidente de la República. Sería muy importante que tú mismo puedas desmentir esta acusación prácticamente que se la lanza de que habría un vínculo y se habla incluso de cantidades exorbitantes de $15 millones. Lo digo así porque quienes estuvimos cubriendo la movilización somos testigos de la solidaridad del pueblo de Quito, pero tú como vocero de la CONAIE sería importante la aclaración respecto a esto que lamentablemente hacen eco los medios y termina intentando posesionarse dentro de la misma estructura del movimiento indígena la supuesta financiamiento de otras fuentes a las movilizaciones. Por favor, Leonidas. A los compañeros en la Amazonía y hasta dónde extiende este medio de comunicación importante.
está demostrado, está con absoluta claridad. Es el presidente de la República el que no quiere garantizar condiciones mínimas para dar una salida a estas propuestas que ha demandado el movimiento indígena y los sectores populares. Luego de un año de poner en la mesa, de dialogar incluso, luego de 18 días, en este caso, de una movilización tan fuerte, luego de sentar y firmar un acuerdo donde se había dicho hay que garantizar las condiciones mínimas para que las mesas funcionen. He visto con absoluta indignación lo que el presidente de la República asevera a partir de la especulación, a partir del chisme, a partir de lo que no tienen nada. Y si es que tienen, seguramente la construirían para favorecer la tesis que están posesionando. Por eso quiero decir a los compañeros, esta movilización pueden buscar en todo el mundo, pueden buscar las diferentes fuentes, pueden buscar lo que quieran. Jamás encontrarán un solo dólar puesto de ningún sector político, peor del narcotráfico, peor de actores, en este caso, externos al movimiento indígena y a los sectores populares. Es un acto de irresponsabilidad que el presidente de la República pretenda seguir posesionando tesis que no van a poder comprobar en la realidad. Imagínense poner a decir que la gente salió porque quiere hacer violencia, sin tomar en cuenta que la gente salió porque estamos en las condiciones jodidas de vida. No podemos acceder a la alimentación, no podemos acceder en este caso a la medicina, no se puede acceder a la educación. Por eso ha generado una reacción negativa en la población y salimos a una protesta. Pero que el presidente siga posesionando criterios que son absolutamente irresponsables para dañar la lucha del movimiento indígena, pues eso está provocando un desbalance negativo, un desbalance que puede generar y no avanzar en las mesas técnicas. Jamás podremos aceptar. ¿De dónde va a sacar, en este caso, presente las pruebas de los 15 millones de dólares en los 18 días? Cada hermano quiteño en este proceso compartió lo que tiene, no lo que sobra. Cada hermano, hermana que mandó desde la costa ecuatoriana arroz, plátano, yuca, cada mesa, olla comunitaria que se dieron en la Universidad Central, en la Universidad Salesiana, ¿cómo pretenden posesionar o cómo pretenden calcular que ha habido millones de dólares en este proceso de movilización? Realmente es ridículo lo que está diciendo el presidente de la República. Realmente es un acto de irresponsabilidad frente a las mesas instaladas y sobre todo entendíamos que el señor ministro de gobierno venía con toda la autoridad trasladada desde el Ejecutivo. Pero si es que estos elementos está poniendo, lógicamente deja en duda en esta posibilidad de continuar en las mesas técnicas. Debo decir con absoluta claridad a nuestros hermanos de la Amazonía, a nuestros hermanos de la Costa Sierra, que realmente esta lucha la hemos sostenido desde las bases, la hemos sostenido con ese cucayo que salieron desde nuestras comunidades, hemos mantenido con ese fideo, con ese arroz, con ese aceite, con ese granito de arena que venía de los territorios, sobre todo, que venía de los barrios más pobres de Quito, del sur de Quito, del norte de Quito. De pronto había, ¿no es cierto?, el accionar de los que andaban pidiendo otra cosa, de una parte de la sociedad quiteña. Pero ese Quito, realmente el Quito de en este momento es un Quito que recoge todas las identidades, toda la diversidad económica, toda la diversidad también de la presencia, en este caso, de trabajadores del campo, de la ciudad, que estamos allí. Por lo tanto, me parece que debemos valorar esto y no quedar en la especulación, en el chisme, en la mentira, para instalar como una verdad que están posesionando, ayudando también a posesionar los medios de comunicación.